Vamos a realizar nuestro primer formulario de entrada de datos. El formulario de entrada de datos que vamos a diseñar es el que estamos mostrando en pantalla. En este formulario vamos a ofrecer al usuario la posibilidad de introducir los costes de venta en un supuesto proyecto de presupuestación. En este formulario el usuario tendrá la posibilidad de introducir tres parámetros: el año, el país y el producto. De acuerdo a los parámetros o los cambios que realice en esta zona el usuario, al actualizar el formulario se actualizará la estructura y los datos que tuviese el formulario. El resto de dimensiones que conforman este modelo apuntarán a valores constantes que no deseamos que sean cambiados o modificados por el usuario. Para este fin, podemos tener una zona oculta para el usuario final de este formulario donde guardemos esta información. Como recordaréis, en un formulario o informe, todas las dimensiones deben ser utilizadas y apuntar a los valores específicos que deseamos. Es una buena práctica tener una zona de trabajo o una zona oculta para el usuario final de los formularios e informes, en donde tengamos los datos de soporte o los valores de soporte que van a contribuir al diseño del formulario. De esta forma, transmitiremos o lograremos un formulario de más fácil uso y comprensión. Comencemos a diseñar este formulario. Para esto vamos a salir y volver a entrar al Excel. Bien, una vez dentro del Excel vamos a la cinta EPM, hacemos clic en el botón iniciar sesión. En mi caso, la conexión Planning, la que vamos a utilizar, ya está seleccionada. Si no fuera el caso, hacemos clic en este botón y como anteriormente ya lo hemos definido, vemos estas conexiones, seleccionamos Planning, introducimos nuestro usuario, hacemos clic en el botón iniciar sesión y en ese momento ya nos hemos conectado al servidor de VPC que hemos especificado en nuestra conexión. Si no estuviéramos viendo la barra de contexto o el panel, es porque las opciones de usuario están deshabilitadas. Y en las opciones de usuario, en la pestaña visualizar, si deseamos, las dejamos activas. Y con este botón las desactivamos. Debemos tener en cuenta que cuando nos conectamos a un servidor de VPC, los datos maestros, también denominados metadatos, es decir, el contenido de las dimensiones y la definición de sus estructuras, es cargada temporalmente en cada conexión. Si hubiese un problema de conexión, todos los usuarios de la red pueden entrar al EPM o se pueden conectar al EPM o al plugin de análisis y nosotros no, es posible que tengamos un problema localmente con nuestro ordenador. Para este fin, una de las vías más comunes para solucionar este tipo de problemas es que hagamos lo siguiente: borrar la caché de metadatos, desconectar y volver a conectar. La caché de metadatos es una copia de la información contenida en las dimensiones que conforman el modelo al que nos hemos conectado. Si durante la sesión que hemos iniciado al EPM Add-in o al plugin de análisis
se realizasen cambios en las dimensiones, estos cambios a nivel de datos maestros no los vamos a ver hasta cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Pero para evitar esta acción, podemos también utilizar a través del comando más la opción actualizar metadatos para, y aquí veremos el nombre del host, environment y modelo al que nos hemos conectado en este momento, y haciendo clic en esta opción se actualizarían la caché de metadatos correspondiente. Cuando iniciemos la creación de un informe, tenemos que tener presente dónde estamos posicionados dentro de la hoja Excel. Si estoy posicionado en la celda C3, esto indicará la primera posición del miembro de dimensión que selecciono en el eje de página. Es decir, marcará el inicio de mi formulario o informe. Vamos a comenzar el diseño de este informe posicionados en la celda C3. Hacemos clic en nuevo informe, aparece la ventana de editor de informes y vamos a seleccionar los miembros que requiero en el eje de página. En primer lugar, la dimensión Entity. Selecciono Entity y lo dejo caer en la zona de eje de página. Si observamos, en la primera columna aparece el indicador o la columna de celdas y me indica que este primer elemento que he seleccionado lo ubicará en la celda C3 y el resto de elementos por defecto los irá posicionando uno debajo de otro. Así, el siguiente elemento que voy a seleccionar es Product y el resto de elementos Audit Trail viene a continuación, Category, Interco, la moneda, la dimensión tiempo no es para este eje y por último la dimensión técnica Measures también la dejamos en el eje de página. Y como se puede observar, todas las dimensiones del eje de página han sido ubicadas en la columna C, cada una en una fila distinta. Esto manualmente lo podríamos cambiar, pero veremos otra vía más rápida. Para la dimensión Entity vamos a especificar a qué miembro de dimensión debe apuntar. Vamos a seleccionar en el nodo de Europa el miembro Germany. Lo seleccionamos, le damos a aceptar. En la dimensión Product vamos a seleccionar el Product A. En este caso el Product está mostrándome el ID y descripción. Hacemos doble clic y le indicamos que solamente nos muestre descripción. Seleccionamos Product A, damos a aceptar y verificamos. Hacemos clic en la dimensión Audit Trail y seleccionamos el miembro Input. En este caso, como es una dimensión que vamos a ocultar para el usuario, nos resulta indiferente cómo muestra el valor del miembro seleccionado. En la dimensión Category seleccionamos el miembro Budget. La Interco apuntamos al miembro Third Party. La dimensión Moneda debe apuntar a moneda local o LC y la dimensión Measures le indicamos que es el que apunte al miembro periódico. A continuación seleccionamos la dimensión Account y lo llevamos al eje de fila. Si tuviese la dimensión Account en el eje de página,
Bastará con seleccionar esta dimensión y al lado derecho tengo la posibilidad de moverlo a otro eje. Si fuera el caso de la dimensión account, ya lo hubiéramos ubicado en el eje de página, haremos clic en este elemento y le diríamos mover a eje de fila. Una vez que lo tenemos en la dimensión account en el eje de filas, le indicamos cuáles son los miembros que deseamos que figuren en esta posición. La selección por defecto la retiramos seleccionando el elemento y con este botón retiramos la selección por defecto. Buscamos a continuación los conceptos que requerimos para ese formulario, los cuales lo encontramos en este nodo. Lo seleccionamos el miembro coste de material y coste de mano de obra y a continuación indicamos cuál es la relación para esta selección. Para este caso particular de estos dos miembros que no tienen descendientes, la selección de solo componentes o nivel base sería exactamente lo mismo. Seleccionamos solo componentes, hacemos clic en este botón y ya tenemos la selección para la dimensión account. Y por último, en la dimensión time, hacemos clic en la dimensión time, retiramos la selección por defecto, escogemos el año 2017 y le decimos en la relación que solamente nos muestre dinámicamente los miembros base, es decir, que al tiempo de actualizar el formulario o el informe calcule los miembros base de este nodo. Hacemos clic en este botón y a continuación aceptar. Hacemos clic en aceptar y vemos la estructura de nuestro informe. En este momento lo que hemos elaborado es un informe. El botón guardar está deshabilitado. Este botón guardar se habilitará cuando indiquemos que es un formulario de entrada. Para esto tendremos que entrar a la edición del informe para especificar qué es un formulario de entrada. Hemos creado el informe a través de este comando, pero de aquí en adelante, para hacer modificaciones, entraremos por el botón editar informe. Hacemos clic en editar informe y en la pestaña opciones deshabilitamos la opción heredar opciones de hoja. Marcamos la opción señalada como usar como formulario de entrada, hacemos clic en aceptar y vemos que el botón guardar datos está habilitado. Esto indica que es un formulario de entrada de datos. Cuando en la ventana de edición de informes, en la ficha o pestaña opciones, desactivamos esta opción, heredar opciones de hojas, nos referimos a las opciones que se especifican a través de esta opción, opciones de hoja. Todo lo que se especifique en estas fichas se aplicará por defecto en todos los formularios o informes que definamos. Estas opciones debemos tener presente que son opciones que se almacenan localmente. Bien, para continuar con el diseño del formulario de entrada que requerimos, vamos a insertar una columna y al insertar una columna podemos observar, si entramos al editor de informes, que las referencias de las celdas
de los miembros que conforman el eje de página se habrá actualizado. Así, si insertamos otra columna más, en este caso debemos tener, antes del eje de filas, debemos tener 3 columnas vacías. Esto no es una regla, sino simplemente es una sugerencia para el diseño de este formulario. Estas dimensiones son las dimensiones que hemos señalado que deben tener valores constantes. Las seleccionamos y las llevamos a esta zona. Vamos a ubicarlas a partir de la celda B3. Si entramos al editor de informes, veremos que estas referencias se han actualizado. A continuación, estas dos celdas que hacen referencia a la dimensión Entity y Product lo llevamos a partir de la celda E6. Todos los cambios que estamos realizando no corresponden a ninguna regla. Para diseñar formularios con el EPM Add-in o el Analysis for Office con el plugin EPM, tenemos total libertad. La única regla o aspecto a tener en cuenta es que se tienen que respetar los márgenes o las coordenadas o la ubicación del informe, es decir, nada que altere o modifique el informe. Entre esas reglas o pautas, no debemos modificar las fórmulas que se crean automáticamente al definir un informe. Todas estas fórmulas que estamos viendo hacen posible que el informe devuelva datos. Cualquier manipulación de estas fórmulas que comienzan con el término o la expresión EPM o LAP podría causar la pérdida de todo el informe. Bien, a continuación vamos a poner las etiquetas que esperamos tener para estos miembros que podrán ser seleccionables. En este caso, en la celda D6 vamos a poner la etiqueta país. En esta posición vamos a poner el texto producto. Y en esta posición el texto año. Por aquí, a nivel informativo, vamos a introducir el texto auditoría. En esta posición vamos a poner el texto categoría. A continuación el texto interco, luego el texto moneda y por último el texto medida. Toda esta información va a permanecer oculta para el usuario y una forma fácil de ocultarlo es seleccionando las columnas que deseamos ocultar y a través del menú datos vamos a la opción agrupar. Estas son opciones estándar de Excel. Seleccionamos la opción agrupar y queda oculto las columnas que hemos seleccionado. A continuación tenemos que tener un desplegable donde el usuario pueda seleccionar el año. Vamos a poner
el siguiente texto. Vamos a preparar una lista de los años presupuestables. Y esta lista de años presupuestables lo vamos a generar con funciones de Excel. Vamos a utilizar la función año. Si estuviéramos utilizando la versión en inglés sería year. Abrimos paréntesis y dentro de paréntesis ponemos la función ahora. Esto sería now en inglés. Cerramos paréntesis y cerramos el otro paréntesis. En este caso nos devuelve el 2016 y vamos a copiar esta misma fórmula 3 veces y este desplegable va a mostrarme el año anterior, el año actual y el siguiente año. Para el año anterior sería esta fórmula menos 1. Para el año actual es correcto el resultado de esta fórmula y para el año siguiente sería el resultado de esta fórmula más 1. Y a continuación, utilizando funciones estándar de Excel, utilizando el menú datos, vamos a utilizar la opción validación de datos. Escogemos la opción validación de datos y en esta ventana escogemos la opción del desplegable permitir lista. Se habilita esta celda y en esta celda con este botón marcamos los posibles años presupuestables. Indicamos que hemos terminado la selección haciendo clic en este botón y luego damos a aceptar. Y luego aparece cada vez que nos posicionemos en esta celda un botón que nos va a permitir seleccionar solamente uno de los valores que hemos indicado. A esta celda o este valor le indicamos que lo justifique a la izquierda, al igual que los otros valores. Me faltaría poner el título de este formulario, que sería presupuesto, coste de ventas, y aquí podríamos poner el nombre de la sociedad, al igual que haríamos con cualquier libro en Excel. Podríamos insertar cualquier imagen. Para esto podríamos copiar una imagen y la pegaríamos en nuestro libro. Vamos a insertar una fila más. Y más o menos esto iría tomando esta forma. Todo lo que está fuera de nuestro formulario tendremos que darle formato siguiendo las pautas habituales que haríamos con
cualquier libro de Excel. Y más o menos hasta este punto, esta sería la estructura de nuestro formulario. Podemos ver a través del menú EPM, si entramos a la opción editar informe, que tenemos una opción que indica dónde comienza el área o la región de datos. En este caso está indicando que comienza en la celda E13. Vamos a indicarle que podría comenzar en la celda E11. Se debe tener presente que siempre debe haber una fila en blanco entre el último elemento del eje de página con el inicio del eje de columnas. En este caso solamente nos permite disminuir esto hasta la celda E11. Le damos a aceptar. Vamos a mover estos textos. Actualizamos el informe. Si perdiéramos la imagen, esto se ha debido a que al momento de darle a actualizar la teníamos seleccionada. Actualizamos el informe y esta celda donde tengo el título del informe la podríamos combinar. Luego lo justificamos a la izquierda para reducir el ancho de esta columna. Menú EPM nuevamente, actualizar informe. Y va tomando un poco más de forma. Reducimos la columna C. Y aquí tengo las opciones que puede utilizar el usuario. Si yo doy doble clic sobre esta opción, se abre el menú o el selector estándar de VPC, que me va a permitir seleccionar en este caso cualquier país, y en este caso sería el producto. Este selector no está asociado a ninguna dimensión, nos referimos al selector del año. Esto lo hemos incorporado a través de funciones estándar de Excel. Si nosotros seleccionamos un año cualquiera y le damos a actualizar, este cambio de año que hemos especificado no se refleja en el informe. Para lograr esto, podemos utilizar una función del EPM add-in. Nos ubicamos en la barra de fórmulas, ya vamos con este botón al asistente de fórmulas, seleccionamos en la categoría de funciones las EPM Functions y vamos a buscar una fórmula o una función denominada EPM Dimension Override. Seleccionamos esta función y lo primero que solicita es el identificador del informe. Los informes del EPM dentro de una hoja de Excel comienzan a enumerarse desde el 000. Este primer informe o formulario que hemos definido, por consiguiente, tendrá ese identificador. Entre comillas, ponemos 3 ceros. El segundo informe que definamos dentro de esta hoja será el 001.
Luego tenemos que indicar cuál es la dimensión dentro de nuestro informe que esté definida en el eje de columnas o en el eje de filas. Solamente podemos cambiar la definición de las dimensiones contenidas en estos dos ejes. Esta función no cambia la definición de las dimensiones que estén contenidas en el eje de páginas. Y en este caso la dimensión se denomina time. Y le vamos a decir que nos muestre los miembros base contenidos o referenciados por lo que selecciona el usuario, es decir, por el valor contenido en la celda E6. Y esto lo indicamos del siguiente modo. Utilizamos el texto base, de base, entre comillas, abrimos un paréntesis, cerramos las comillas, utilizamos el operador de Excel que se utiliza para unir cadenas o concatenar cadenas y ponemos la celda donde estará el año seleccionado por el usuario, E6. Utilizamos nuevamente el operador para concatenar cadenas, el carácter ampersand. Abrimos comillas dobles, introducimos el signo de cerrar paréntesis, ponemos comillas dobles. Y vemos a la derecha cuál sería el texto o el parámetro que estaríamos pasando a esta función. Debe tener esta forma. Damos a aceptar. Si hemos indicado correctamente esta fórmula, tenemos que ver este texto, expansión de time sobrescrita. Observamos que tenemos seleccionado el año 2016 con este cambio que hemos introducido, con esta función o esta pequeña fórmula. Este eje de columnas debería actualizarse apuntando al 2016. Actualizamos el informe y vemos que esto ha funcionado. Vamos a modificar este informe para que solamente nos muestre el ID. Nos está mostrando el ID y la descripción en el eje de columnas. Vamos a editar. Seleccionamos la dimensión tiempo. Y aquí le indicamos que nos muestre solamente descripción. Vamos a aceptar. Aceptar nuevamente. La sociedad la podremos llevar a la izquierda. Y el logotipo lo podremos poner un poco más a la izquierda. Actualizamos nuestro formulario. Ocultamos la zona de trabajo donde tenemos los valores y algunas fórmulas que van a ayudar a tener un formulario funcional y fácil de entender. Y a continuación ya vienen cambios estéticos que son propios de Excel. Podríamos eliminar las líneas de cuadrícula, eliminar los títulos. Y tendríamos más o menos el formulario que estamos esperando. Inclusive podríamos retirar las hojas, la barra de hojas. Esto lo podríamos realizar por el menú archivo, opciones, opciones avanzadas, mostrar ficha de hojas. La deshabilitamos, damos a aceptar y hemos deshabilitado la ficha de hojas.
Ahora lo que queda finalmente es grabar nuestro trabajo. Para esto utilizamos de la cinta EPM la opción guardar. Podemos escoger una u otra, guardar mis informes o guardar mis formularios de entrada. Esto no va a repercutir en la funcionalidad del formulario, solamente determinará una carpeta local u otra. Es indiferente para nosotros porque tenemos pensado guardarlo en una carpeta local distinta a las propuestas por el EPM. Vamos a escoger una carpeta. Este libro lo vamos a guardar como ejercicio 02. Podemos escoger el formato por defecto. Si hubiésemos introducido código Visual Basic o macros, escogeríamos un formato para tal fin. Si deseamos que el usuario nunca abra la versión original de nuestro formulario o informe, podríamos escoger las opciones de template. De este modo, el usuario abrirá o creará una instancia cada vez que seleccione nuestro formulario o informe. Nos quedamos con la opción por defecto, le damos guardar y ya está salvado nuestro trabajo. Probamos de introducir un dato. Para el año 2016, Francia, producto C, damos guardar. Nos informa que se enviará un registro a la base de datos o al cubo. Nos pide confirmación, le decimos que sí. Y a modo de resumen nos informa lo que se ha almacenado. Le damos a aceptar. Cambiamos de año. Actualizamos el libro. Y aquí en el 2017, para enero, introducimos el valor 200. Para febrero, 300. Damos botón guardar. Nos informa que se enviarán 2 registros de datos por las 2 modificaciones que hemos realizado. Le damos que sí a la pregunta ¿desea continuar? Nos informa el resultado de esta operación. Le damos a aceptar. Volvemos al 2016. Refrescamos o actualizamos. Vemos el valor que hemos introducido anteriormente. Cambiamos al 2017. Actualizamos y vemos los valores que hemos introducido posteriormente. Cabe señalar que estos valores que estamos introduciendo se almacenarán de manera centralizada en el servidor de SAP BPC. Estos valores no se almacenarán en ningún libro de Excel. El papel de estos formularios es simplemente facilitar la entrada de datos. No cumplirán el papel de contenedores o base de datos. Todo se almacenará de manera centralizada en SAP BPC. Por último, os sugerimos que en esta zona de trabajo o en esta zona que estará oculta para los usuarios finales de este formulario se introduzca un mínimo de documentación que facilite el mantenimiento de este formulario. Por ejemplo, podemos introducir una breve descripción, la fecha de la última modificación y quizás también sería de mucha utilidad registrar un histórico de modificaciones. Todas estas acciones facilitarán seguro el mantenimiento futuro de estos formularios. Un apunte final. Si estamos visualizando el panel, si hacemos clic en este botón, nos va a señalar los elementos que pertenecen al eje de página en color verde. En rojo nos mostrará los elementos que pertenecen al eje de fila y en azul al eje de columnas. Y en la región central, con un borde negro, nos señalará la región de datos. Adicionalmente, en este panel podremos observar
las dimensiones que pertenecen a cada eje. Interactuando con este panel podríamos hacer cambios en nuestro informe o formulario. No es muy operativo o funcional, pero es otra vía que ofrece el EPM Add-in para modificar estos documentos. Por otro lado, con la barra de contexto podríamos seleccionar cualquier miembro de dimensión para cualquier dimensión, pero para este informe que hemos diseñado, los cambios que hiciésemos en el contexto no afectarían a nuestro informe, porque en todos los casos nuestras dimensiones están apuntando a un miembro de dimensión en concreto.